Hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas, con las disculpas del retraso, mi internet muy lento, perdonen. Jinky, creo que ya podemos empezar. Solo quiero agradecer a la Diputación de Cáceres y a la Fundación Ciudadanía y a la Oficina Jurídica para la Mujer, que nos permiten nuevamente reencontrarnos con todos los chicos y chicas de este hermoso grupo. Solo quiero darles un fuerte abrazo y bienvenida a todos y todas, decirles cuidémonos, y estoy con todos aquellos que yo sé que han estado enfermitos y gracias por, a pesar de estar delicados, están participando. De verdad, Jinky y Gabriela, es suya la sala y creo que podemos empezar. Son las 18:13, hay 54 participantes y me han escrito varias personas que me señalan que están teniendo dificultades de entrar por la lentitud del internet. Entonces paso el mando a Jinky o Gabriela, por favor, para que comencemos nuestra sesión. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, gracias Cecilia y agradecer a todos los participantes, ¿no? Y nuevamente a la Diputación de Cáceres y a Ciudadanía por el que estamos teniendo la oportunidad de volvernos a reunir y además capacitarnos, ¿no? Vamos a entrar ya a dos temas, ¿no? Hemos considerado importante conocer dos temas que son, que tal vez, obviamente que ustedes ya conocen, que es el tema de la asistencia familiar y el divorcio. Y cuando ustedes se pregunten qué tiene que ver en un taller de liderazgo, dos temas que son la asistencia familiar y el divorcio. Son dos temas fundamentales, consideramos, porque ya les he dicho, las líderes tienen la capacidad y la habilidad de poder orientar, de poder a sus pares, ¿no? Porque siempre sabemos que en nuestro medio todas las personas tenemos problemas con referencia a los derechos de los niños, como mujeres, como hombres, que son a los derechos de cuando una persona se divorcia, qué es lo que pasa, quién tiene derecho. Tenemos que conocer, ¿no? Porque voy a volver a decir, el conocimiento da poder. Entonces, de esta manera, queremos empezar primero con algo que es básico, que es el tema de la asistencia familiar. Y vamos a dejar tal vez las preguntas al final o después de cada exposición, porque están muy ligadas el tema de la asistencia familiar y el tema del divorcio. Entonces, vamos a invitar a Gabriela que empiece con el tema de la asistencia familiar. Gracias, Jinky. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema más específico, que es el de asistencia familiar en Bolivia. Para la exposición de este tema, el fundamento que estamos usando o nuestra base es el Código de las Familias y de Proceso Familiar. Entonces, ustedes ya han debido ver, tal vez por experiencia propia, por amigos, por familiares, cómo funciona más o menos la asistencia familiar en Bolivia después de un divorcio, cuando todavía hay hijos. Y en general se tiene una visión bastante básica de lo que significa la asistencia familiar, que muchas veces puede ser incorrecta. Así que hoy día vamos a ver las bases de cómo funciona verdaderamente y cómo es una figura reconocida en nuestra legislación. Sobre la legislación, ¿quién tiene la capacidad? Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Primero vamos a ver el concepto de la asistencia familiar. El código la define como el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las personas, para su instrucción y educación, que los padres u otros parientes obligados por ley deben pasar a sus hijos o a personas con derecho a recibirlos. En esta definición tenemos que tomar en cuenta tres aspectos que son los más importantes. La asistencia familiar se va a otorgar a través de medios materiales
que van a otorgar los padres u otros parientes. Muchas veces existe este preconcepto de que solamente el padre tiene que otorgar la asistencia familiar y esto no siempre es así. Y eso conectado con el último punto de que las personas que lo reciben pueden ser los hijos u otras personas con derecho a recibirlos. Y vamos a ver exactamente quiénes son estas. Entonces, primero, estos medios materiales con los que se otorga la asistencia familiar. A ver, ¿quién va a ser el primero o la primera en participar? Nayeli Coraje Cabezas, ¿estás ahí? Sí, Hola, ¿cómo estás? A buenas ver, tardes. en base a estas imágenes que tú ves en la pantalla, ¿cuáles crees que son los gastos que componen a la asistencia familiar? Pues es los alimentos, la ropa y los estudios, un gasto familiar hasta la casa, sí, casi todas, menos el casi deporte. Ujú. A ver, alguien más también. Muchas gracias, Nayeli. Carla Jiménez. Licenciada, ¿podría hablar yo también? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Según las imágenes y según lo que establece el artículo 109, es la alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y vestimenta. Así es. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más creo que quería participar? Ok. Entonces, como dice Carla, esos son los que están reconocidos, los gastos reconocidos. Y el código hace referencia a la recreación, que es muy importante. Muchas veces creemos que algún tipo de recreación puede ser algo innecesario, pero el código nos dice que los gastos que se otorguen para la recreación son completamente obligatorios para niñas, niños y adolescentes, para personas con discapacidad y para adultos mayores. Asimismo, como no podemos planificar todo en la vida, el código nos habla de gastos extraordinarios. Estas van a ser necesidades emergentes imperativas que no habíamos planificado previamente y que además son ineludibles. Por ejemplo, una persona que tiene hijos nunca puede adivinar cuándo se van a enfermar, ¿no? O tal vez cuándo pueden tener un accidente. Entonces, imaginen que tenemos un monto que está destinado a la salud del beneficiario de la asistencia familiar y de repente el niño, por ejemplo, está jugando fútbol y se fractura la pierna. Ese es un gasto que no había sido considerado previamente, pero aún así es necesario pagarlo porque afecta al bienestar del niño, del beneficiario. Y también tenemos que preguntarnos de dónde es que surge la asistencia familiar. Primero, la figura de la asistencia familiar nace de una necesidad manifiesta de los miembros de la familia. También nace del incumplimiento de la persona que tiene que otorgarla. Como mencioné al principio, no siempre tiene que ser el padre de un niño el que otorgue la asistencia familiar. El código también reconoce a cónyuges, a uno o a ambos, a uno o a los dos progenitores, a hermanos, hijos, nietos y abuelos, e incluso en situaciones extremas, cuando la situación lo amerite, el juez puede exigir que los yernos o que los suegros paguen también la asistencia familiar. Además, esta no es como ustedes se deben imaginar, muchas veces no es prestada con todo el gusto del mundo, ¿no? Por los obligados. Entonces ahí es que interviene el juez y la asistencia familiar se vuelve exigible a través de una sentencia o incluso a través de la presentación de la demanda. Siempre en la asistencia familiar tenemos que priorizar el interés superior de los niños y de los adolescentes, por lo cual el código contempla que aunque una pareja esté divorciada, no solamente basta con la entrega de una cierta cantidad de dinero, pero que también se tiene que tomar en cuenta la visita del padre
o de la madre o el obligado, perdón, a los beneficiarios. Después hay que tomar en cuenta que cuando se trata de niños, la asistencia familiar va a correr desde el periodo del embarazo y todos los gastos que están considerados para un niño que no ha nacido todavía se otorgan hasta el momento del alumbramiento, pero esto no significa que al momento en el que nace el niño se deja de otorgar la asistencia familiar, sino que hay un cambio en la naturaleza de la asistencia. Y ahí vemos que comienza con el embarazo, ¿verdad? Con el nacimiento en muchos casos, y hasta dónde puede durar. En principio, se otorga la asistencia familiar hasta los 18 años, porque esa es la edad en la que ya los jóvenes nos volvemos independientes, ya somos capaces de trabajar, etc. Sin embargo, el código contempla que este es un periodo que se puede extender hasta los 25 años si es con el propósito de fomentar la educación o la formación del beneficiario. Esto en algún oficio, arte, en su educación, pero para que esto se pueda cumplir, el beneficiario tiene que presentar tiene que demostrar que él o ella está interesado en sus estudios, que le mete ganas, así todo eso a través de sus resultados. Si una persona que está en la universidad y es mayor de 18 años pide asistencia familiar y demuestra con sus exámenes, con su desempeño, que está muy interesado en su carrera, entonces ahí sí se puede continuar con la asistencia familiar. Sin embargo, cuando no se cumplen estos requisitos, lo que puede hacer el obligado es pedir la cesación de la asistencia familiar. El código establece que las causales de esto van a ser la imposibilidad del cumplimiento del mismo obligado, la posibilidad de que el beneficiario ya no necesite la asistencia, que ya trabaje, etcétera, que el beneficiario pueda incurrir en alguna causal de indignidad, que se pruebe la negación de la afiliación entre el obligado y el beneficiario o que fallezca alguno de los dos. Ahora, el procedimiento para la fijación de la asistencia familiar es bastante complejo, pero aquí está bien resumido. El demandante lo primero que tiene que hacer es redactar y firmar una demanda. Después vamos a ver cuáles son los datos que tienen que estar incluidos en esta demanda. Y esta persona debe presentarse en el juzgado público de familia con la demanda. Al presentarla, en 5 días, la autoridad va a definir o va a declarar si ha admitido o no ha admitido la demanda. En el caso de que sí la admita, el juez va a emitir un auto de admisión. Y en 5 días, el demandado o el obligado a prestar la asistencia familiar puede decir sí, yo acepto y voy a pagar la asistencia familiar, o por el contrario puede establecer que no se va a hacer responsable. En el primer caso de que sí esté dispuesto a pagar la asistencia familiar, el juez directamente va a dictar la sentencia en la cual va a establecer el monto de la asistencia familiar, entre otras cosas. Y en el caso de que el demandado no quiera pagar la asistencia familiar, se tiene que dictar una fecha fija de audiencia 3 días después de esto, ante lo cual se van a presentar argumentos de ambas partes y el juez eventualmente va a dictar la sentencia que establezca si se va a prestar o no la asistencia familiar. Como les decía, la demanda va a tener ciertos datos que son requisitos, sin los cuales es muy difícil que se la presente. Primero, tienen que indicar a quién se están refiriendo, a la autoridad judicial, es decir, al juez público de turno en materia de familia. Después de eso, tienen un párrafo en el cual indican las generales de ley, es decir, su nombre, su domicilio, carnet de identidad, todo lo importante, y aparte los datos del demandado. Después deben presentar su versión de los hechos, ¿no? Eso con fundamentación, con antecedentes de su certificado de matrimonio para demostrar que han estado casados,
o el certificado de nacimiento de sus hijos. Después establecen la relación de los hechos, es decir, cuál es la historia, cuál es la necesidad que tienen los beneficiarios, el monto que exigen, etc. Los fundamentos de derecho en el siguiente párrafo. En este caso sí se tienen que referir al Código de las Familias y al proceso familiar y decir estos son los artículos en los que me estoy basando para pedir la asistencia familiar. Y por último hacen la petición concreta, redactada como la pueden ver en pantalla. Y al final firman o simplemente ponen su huella digital al final de la demanda. Muchas veces en casos de violencia, etcétera, se puede solicitar medidas cautelares, aparte de la asistencia familiar, y esta demanda tiene que estar acompañada por una fotocopia simple del carnet de identidad de la o del demandante y el croquis del domicilio del demandado. Ahora, ¿cómo se fija la asistencia familiar? Hay 4 reglas básicamente que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de asistencia familiar. Primero, que las necesidades de los beneficiarios son similares a los ingresos del obligado, ¿ya? Naturalmente, no se le puede pedir a una persona que tiene pongámoslo así, que tiene un sueldo de 5.000 bolivianos que pague 20.000 bolivianos al mes. Esto tiene que ser muy dirigido hacia las necesidades del beneficiario y hacia las posibilidades de otorgar la asistencia del obligado. Es por esto que las autoridades judiciales ya pueden, ya sea dar un monto fijo desde un principio en su sentencia o hacer que este sea porcentual, dependiendo del ingreso de cada mes. Y por regla general, la asistencia familiar tiene que otorgarse en dinero, pero en casos excepcionales, viendo las condiciones de vida del obligado, sus condiciones socioeconómicas, etcétera, el juez puede proponer como modo alternativo que se otorgue la asistencia familiar en especie, es decir, en víveres. También en este monto que estamos hablando, este nunca debería ser fijado por una cantidad menor al 20% del salario mínimo nacional. Y además que en este caso se presume que los obligados tienen las condiciones físicas y mentales necesarias para dar la asistencia, a menos que se demuestre lo contrario. Y en cuanto al primer punto que no le estaba mencionando, las necesidades de los beneficiarios tienen que ser demostradas. Esto a través de documentos que sirvan de prueba. En el caso de niños puede ser un escaneado de las facturas de sus clases, matrículas, facturas de cosas que les hayan tenido que comprar que entren dentro de los gastos de la asistencia familiar, pero también se puede utilizar como prueba el testimonio de 3 personas. Y ahora, ¿cómo se paga la asistencia? Esta es exigible por mensualidades vencidas. Como mencionábamos al principio, esta va a correr desde la notificación con la demanda, es decir, este es el primer llamado formal, y que puede entregarse de forma directa o por depósito en una cuenta bancaria, ¿ya? Y aquí les presentamos una forma en la que se puede establecer fácilmente la asistencia familiar. Esta es una tabla que debería llenarse mensualmente, en la que se tienen que anotar todos los gastos en el mes. Aquí, como pueden ver, estamos considerando gastos de alimentación, específicamente porque tienen que ser muy minuciosos todas las comidas del día, ¿no? Tienen que tomar en cuenta el desayuno, el almuerzo, la cena e incluso las meriendas. En salud, todos los equipos o todos los objetos que sean necesarios para la higiene del beneficiario, como pueden ver, jabón, shampoo, dentífrico, y ahí también entrarían las consultas médicas. En cuanto a vivienda, ustedes pueden poner todos los gastos de los servicios básicos, vestimenta, educación y recreación, todo lo que se gaste en el mes. Y por último, los gastos extraordinarios que habíamos visto en el principio, que muchas veces
pueden no haber gastos extraordinarios en el mes, pero siempre es importante tener esa sección, por si acaso. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la presentación de divorcio. Al final de las dos presentaciones, sí vamos a tener la sección de preguntas, pero además les vamos a pasar un cuestionario. Les voy a explicar cómo va a funcionar después de la segunda presentación. Así que, Jinky, te cedo la palabra. Gracias, Gabrielita. Voy a poner a mi presentación. Deme un minutito, por favor. Como dijo Gabriela, después vamos a hacer unas preguntas para ver si es que estamos o no ya en el tema, pero no estoy encontrando mi tema. Deme un minutito, por favor. Vamos a ver que tanto el divorcio como la asistencia familiar están muy ligados, ¿no? Porque obviamente cuando una persona está casada, vamos a ver qué derechos tiene, vamos a ver qué pasa con los niños, ¿no? Porque ahorita en este tema lo esencial son los niños, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a poder dar cuenta que lo esencial en este tema, ¿qué pasa? ¿Hay visitas para los papás? ¿No hay? ¿Tienen derecho? No estoy pudiendo. A ver, ahora sí creo que ya. Ya estamos compartiendo, ¿no? Quiero ver si está la pantalla. Ya está por compartir. ¿No? Entonces vamos a ver el tema del divorcio. ¿Qué es el divorcio, no? Vamos a definir lo que dice nuestro código con referencia al divorcio, que nos dice que solo se requiere la voluntad de una de las partes, ¿no? Para solicitar la desvinculación judicial o el divorcio. Antiguamente teníamos que pelear por las causales, ¿no? Del divorcio había una serie de causales que estaban previstas en el Código de Familia. Actualmente se ha modificado y es la Ley 603. Entonces, ahora no es necesario probar la causal ni alegar, solamente es necesario expresar la voluntad, y la voluntad solo de una de las partes, no importa, digamos, si es el esposo o la esposa, dice, no, yo no quiero divorciarme, o lo general, ¿no? Siempre escuchamos, no te voy a dar el divorcio, no te voy a dar el divorcio, es algo consecuente que escuchamos de parte del tanto el varón como la mujer, y viene la señora, me dice, doctora, no me quiere dar el divorcio. Entonces se les explica que ellos no son autoridades, que el divorcio otorga el juez. Entonces, cuando un esposo dice, no te voy a dar el divorcio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sonreír y tenemos que decir, tú no eres juez, ¿no? Porque quien da el divorcio, quien otorga es la autoridad judicial. ¿Qué dice la Ley 603? Se ha incorporado ahora una nueva modalidad del divorcio, que es el divorcio administrativo. ¿Qué significa el divorcio administrativo? Que yo no me voy a presentar ante el juez. ¿Qué significa que no me voy a presentar ante el juez? No voy a ir al juzgado a iniciar mi divorcio, sino simplemente puedo acudir donde un notario, ¿no? Es entonces el divorcio administrativo, y el requisito está previsto en el artículo 206 de la Ley 603. Y el divorcio judicial, que es la ruptura del proyecto de vida en común, ¿no? Que está dispuesta por el artículo 205, 210 y 434 del Código de Familias. Ahora, con referencia al divorcio notarial, ¿cuándo se puede dar el divorcio notarial? Cuando hay consentimiento de ambas partes, cuando no existan hijos, ¿no? Cuando no tengan hijos pequeños. Sí, cuando tengan hijos mayores de... Entonces, cuando no tengan bienes gananciales, ¿no? Si no tienen, digamos, se han casado y al año o a los 6 meses quieren divorciarse, y tienen que comprobar, tienen que presentar un certificado de no propiedad a nivel nacional y departamental.
Y además tiene que expresar, si no hay hijos, puede ser que la señora o el esposo necesite asistencia familiar, entonces tiene que haber una denuncia expresa de que no va a solicitar ninguna asistencia familiar. ¿Qué significa una denuncia expresa? ¿No? Expresa, puede ser que el esposo o la esposa esté enfermo, entonces sí le correspondería asistencia familiar, y en este caso, cuando va al notario, va a hacer una denuncia, entonces va a proceder el divorcio notarial. Ahora, ¿cómo es el divorcio en la vía judicial? Entonces, antes hay el divorcio por acuerdo mutuo, ¿no? ¿Qué es el divorcio por acuerdo mutuo? Se establece en un documento que realiza un abogado, y en ese documento tienen que estar aspectos tan esenciales como el tema de la separación, de la guarda en caso de que existan hijos, ¿no? ¿Con quién se van a quedar los niños? ¿Con el papá? ¿Con la mamá? ¿Cuánto va a ser el monto de asistencia familiar? Entonces ya los padres acuerdan, ¿no? Ponen un monto X con referencia a cada niño. ¿Cuándo van a hacer las visitas? ¿No? Si van a hacer las visitas los fines de semana, visitas estrictas, incluso ya se pueden prever estas visitas, con quién va a pasar Navidad, con quién va a pasar Año Nuevo, el Día de la Madre, o sea, se pueden hacer los documentos cuanto más completos, mejor. Y también se pueden definir en ese documento los bienes gananciales. Entonces, ambas partes presentan este documento ante el juez público de familia solicitando la homologación, y inmediatamente ya sale la sentencia del divorcio, ¿no? Entonces, es un proceso bastante rápido, y el juez ordena la anulación de partida al registro civil. Con referencia al divorcio judicial, basta la voluntad de una de las partes. No puede ser el esposo, puede ser la esposa que diga, bueno, yo ya no quiero seguir casada y presento mi demanda de divorcio, y digo, yo no tengo que decir por qué, o sea, no voy a decir, bueno, porque mi esposo me ha golpeado, porque mi esposo tiene otra novia, o porque mi esposa tiene otro novio, etcétera, etcétera. Y yo no voy a decir cuál es el motivo. Simplemente me voy a referir a que ya no quiero estar casada. Y ahí mismo voy a solicitar el tema de la asistencia familiar. ¿Qué significa? No voy a solicitar, ¿no? Si es que yo no he llegado a un acuerdo con el papá o con la mamá de los niños, y si yo estoy con la guarda, voy a decir, bueno, mis hijos, dentro ya de la demanda de divorcio, voy a solicitar la asistencia familiar, que va a ser de acuerdo al nivel de vida, porque no olvidemos que cada familia es un mundo. Puede ser que mis hijos estén en un colegio fiscal, entonces no voy a poner el tema de asistencia familiar. Puede ser que mis hijos estén en un colegio particular, y mis hijos no pueden cambiar el tipo de vida que llevaba cuando yo esté casada. No significa, bueno, mis hijos están en el colegio Sendas Nuevas, me estoy inventando, y es particular, y ahora me estoy divorciando, ahora los voy a cambiar a un fiscal. No, los niños tienen que tienen que tener el mismo colegio, la misma educación. También se va a definir la guarda de los hijos, con quién va a estar. ¿Va a estar con el papá o va a estar con la mamá? O también se puede definir, hay una guarda compartida. ¿Qué significa? Que puede estar la mitad con el papá o la mitad con la mamá. Y también siempre se van a solicitar el régimen de visitas. Este es un proceso ordinario, y también en la primera parte, si bien no se define la división y partición de bienes, pero ya yo puedo pedir unas medidas para que el esposo o la esposa no haga desaparecer esos bienes que han sido adquiridos en el matrimonio. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? En relación a los cónyuges, se disuelve el vínculo, recobrando su libertad de Estado, tanto el esposo como la esposa. ¿Qué significa? Que ya los dos, cualquiera de los dos, pueden volver a casarse cuando ellos consideren necesario. Respecto a los niños o a los hijos que son menores de edad, se considera su interés superior, y además se define la asistencia familiar y el derecho de visitas, ¿no? Y estoy hablando también de la guarda compartida. Y si no hay consenso con referencia a los bienes gananciales, también se van a definir. Pero ¿qué pasa ahora? La ley 603 ha incorporado las medidas cautelares.
¿Qué son las medidas cautelares? Son temporales, que es por un tiempo determinado, son provisionales y además protegen los derechos tanto del esposo como de la esposa, ¿no? Antes no había ese tipo de medidas en el antiguo Código de Familia y ahora sí, esa es la novedad. ¿Cuáles son las medidas cautelares, las personales? Puedo yo decir y solicitar que para que haya un buen relacionamiento con los hijos, con la expareja, puedo yo solicitar que el esposo o la esposa asista a sesiones terapéuticas, puede ser en el servicio legal integral, de carácter médico o educativo, ¿no? Puede ser que el señor tenga problemas con el alcohol, tiene que ser, o sea, de diferente tipo yo puedo solicitar, ¿no? Puedo solicitar la prohibición, el alejamiento o la restricción de la presencia de una persona en el lugar de trabajo o de estudio de quien solicita la medida. ¿Qué significa? Significa si el esposo es agresivo, entonces yo puedo solicitar que no vuelva a la casa o lo puedo hacer sacar de la casa con el uso de la fuerza pública, ¿no? Yo puedo decir, mi esposo es una persona sumamente agresiva, no quiere salir de la casa y voy a solicitar al juez que me dé el alejamiento y la presencia y además que se use a la policía porque él se niega a salir. Entonces el juez va a decir que la policía me ayude a sacarlo, ¿no? Porque antes generalmente no se podía obligar a sacar y no había el tema de la fuerza pública, ¿no? Y a otras personas les dicen, inicia una demanda por violencia intrafamiliar, pero la persona dice, o sea, hay violencia, pero yo no tengo ni el tiempo ni nada para iniciar una demanda, yo simplemente quiero sacarlo para que deje de agredirme psicológicamente, ¿no? De que deje ya de drogarme, etc. ¿No ve? Entonces, esa es una de las medidas cautelares personales. Otra sería la prohibición, alejamiento o restricción de la presencia en el domicilio conyugal, en cuyo caso la persona a quien se le imponga la medida va a fijar un nuevo domicilio y además va a informar al juez. También la prohibición total o parcial de interrelacionarse con ciertas personas, etcétera, ¿no? Puede ser con algún testigo, con su papá, con su tío, etcétera, etcétera, ¿no? También la prohibición de comunicarse fuera de las audiencias con determinadas personas, ¿no? Estas medidas son las que se puede pedir en la demanda de divorcio, en la demanda de asistencia familiar. Pero también hay otras medidas que son las medidas cautelares patrimoniales. Por ejemplo, puedo hacer la anotación preventiva de la demanda, ¿no? Porque muchas veces el esposo pone los nombres de algún bien solo a su nombre, pone los bienes del vehículo solo a su nombre. Entonces, yo puedo pedir la anotación preventiva del divorcio tanto a nivel nacional como a nivel departamental. También puedo pedir el embargo de los bienes inmuebles o muebles, ¿no? Porque a veces se lo llevan, se lo sacan, ¿no? O hacen desaparecer, ¿no? Por eso también es el secuestro, también puedo pedir el secuestro. Si es que tiene una empresa, una actividad comercial, puede pedir también la intervención judicial, ¿no? Y también se puede pedir al juez que el esposo o la esposa realicen la disposición de determinados bienes. ¿Qué significa? Que no vendan el vehículo, que no vendan la casa, que no vendan el terreno, que no vendan los refrigeradores, que no vendan las cosas de la tienda, etcétera, etcétera. Y también puedo pedir la retención de fondos en el banco y los bienes o dineros en poder de terceros, ¿no? Que voy a decir, señor juez, notifíquese al banco objeto que se retenga el 50% del dinero que corresponde a tal persona, tanto al hombre o la mujer. No, o digamos, es el esposo profesor o es profesora o trabaja en la policía, etcétera, o es militar, puedo pedir que se retenga, ¿no? He estado 20 años de casada, puedo pedir que se retenga el 50% de sus beneficios sociales que también le corresponden a la esposa y al esposo, ¿no? Entonces, estas medidas ya se los puede pedir iniciada la demanda de divorcio.
¿no? Entonces, básicamente, ese es el tema del divorcio, que lo hemos hecho bien concretito porque consideramos, bueno, ustedes, hay varios estudiantes de Derecho y ya tienen conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora queremos primero que ustedes nos hagan las preguntas o primero les vamos a hacer la ficha. No sé si tienen alguna pregunta, señoritas, jóvenes, para que podamos absorberles. Licenciada, yo tengo una pregunta en el tema de la asistencia familiar. Claro que sí. En el tema de que los dos padres paguen una asistencia familiar al abuelo, ¿se puede dar en este caso? Porque, bueno, tengo una observación que he visto en algunos vecinos y es que el padre no se hace cargo del pequeño y la madre pues se fue, entonces quien se ha hecho cargo del niño son los abuelos y ninguno de los dos paga lo que es alimentación, ni siquiera ropita, ni nada para el pequeño. Entonces, ¿tendrían que pagarle una asistencia a los abuelos? Exacto. Sí, te llamé, porque es que no sabía cómo... Cecilia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Sí, cuando no se está con la guarda ni el papá ni la mamá, entonces una persona, puede ser la abuelita, puede ir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y puede otorgar una medida de protección para el niño, ¿no? Y le dan un documento como de guarda. Con ese documento, la abuelita puede iniciar la guarda del niño para que no le quiten cuando le dé la gana y también puede iniciar la demanda de asistencia familiar contra ambos, tanto contra el papá como contra la mamá, ¿no? Y además no deben olvidarse que la asistencia familiar, como nos ha dicho Gabriela, corre desde el día que le han notificado al obligado o a la obligada, ¿no? No nos olvidemos que va a ser que va a ser el papá o la mamá. No vamos a decir solo las mujeres piden asistencia, porque también hay varones que se quedan con los niños, ¿no? Entonces, la asistencia corre desde el día que le han notificado. ¿Qué significa? Derecho no exigido es derecho perdido, ¿ya? Gracias, Carla. Aquí hay otra pregunta sobre la asistencia. Dice, si una persona no pidió la asistencia familiar desde cuando la hija era pequeña, ¿puede pedirse 14 años después? ¿Cómo se calcularía? Puede pedirse 14 años, pero no es retroactiva la asistencia familiar. La asistencia familiar corre desde el día que yo inicio la demanda. Es decir, si yo me he iniciado para mi hijita, para mi bebé, de la asistencia familiar, porque ahora la asistencia familiar incluso corre desde que la niña o el niño ya está en vientre. Yo ya puedo, con mi certificado médico, que estoy embarazada, ya puedo solicitar la asistencia familiar al papá. Entonces, yo ya pierdo esos 14 años. Entonces, no se olviden, es un dicho que siempre pongo, derecho no exigido es derecho perdido. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Buenas noches. Levantando la mano. Carola, sí, adelante. Ya, buenas noches. Tengo una consulta. En caso de que una persona tenga discapacidad y sea, por decir, de 25 años o un poco más, ¿todavía se le puede dar la asistencia o ya no? No es que todavía, sí se le puede dar. Cuando una persona tiene alguna discapacidad, entonces su asistencia es de por vida, su asistencia familiar. No tiene que ser una determinada edad. Basta presentar al juez de familia el certificado de la discapacidad que tiene y incluso igual va a recibir asistencia de por vida. Muchas gracias. Ya, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? José, ¿has levantado tu mano? Sí, José Reyes. Carla Jiménez. Doctora, buenas noches. Claro que sí. A disculpar. Doctora, no es una consulta, es un pequeño aporte. Claro que sí. En cuanto a la asistencia. Oye, perdón, en cuanto a la asistencia, la doctora indicaba de que, o sea, los documentos que se tienen que presentar, pero, o sea, quisiera un poquito ampliar eso, ¿no? Por ejemplo, hay 4 casos, generalmente,
Uno es cuando, cuando están casados, marido y mujer están casados. En ese caso se tiene que presentar el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento. Ese es uno de los casos. El segundo caso sería en caso de que no estén casados, pero esté solicitando la asistencia familiar la mamá. En este caso tendría que presentar el certificado de nacimiento simplemente porque en este ya va a estar el nombre del padre. Y en caso de que sean reconocidos, tendría que igual ir la fotocopia legalizada del acta de reconocimiento. Y en caso no esté igual se da, doctora, cuando no están casados y no son reconocidos. Pero este es un poco más antiguo, ¿no? Que se daba, que es el certificado de nacimiento y según lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, unilateral, ¿no? Que la madre simplemente es la que hace el reconocimiento, ¿no, doctora? Eso quería aportar. Gracias, Calita. Bueno, decirles que cuando la mamá no va a solicitar la asistencia familiar, no es necesario presentar el certificado de matrimonio, ¿no? Si es que la mamá va a solicitar la asistencia familiar, además de presentar el certificado de matrimonio, tiene que adjuntar un certificado médico indicando si tiene alguna enfermedad o algún problema médico. De lo contrario, no se presenta el certificado de matrimonio dentro de la asistencia familiar, porque no le dan la asistencia familiar ya a la madre como antes, ¿no? Porque antes habían causales de divorcio y les daban. Actualmente, no, ¿ya? Gracias, Calita. Ahora hay otra pregunta. Pinky, hay dos preguntas más. Sí, estoy viendo. Dice, una pregunta, ¿cómo se fija la guarda de los hijos? Bueno, no se fija, la guarda se la solicita. ¿Cómo voy a solicitar la guarda de los niños? ¿Puedo hacerlo dentro del divorcio o puedo hacer una medida cuando no estoy casado, cuando hay problemas? Porque la guarda natural, ¿quién la tiene? La mamá. Si teniendo la guarda natural la mamá, entonces el papá no puede agarrar y arrancarle al hijo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo algún problema con el padre, etcétera, yo puedo pedir dentro del divorcio la guarda de los niños para que el juez me otorgue la guarda legal. Y si no, con una demanda, ¿no? Si es que la mamá está con la guarda, el papá puede pedir la guarda con una demanda ante el juzgado público de familia, ¿no? Si es que los abuelos quieren pedir, anteriormente había una pregunta, o la tía quiere pedir porque los papás se han ido, no se preocupan, es al juzgado de la niñez, ¿no? Entonces, es una demanda a la guarda que se realiza con prueba, con el certificado de nacimiento de los hijos, con testigos, ¿no? Y hay que comprobar por qué estoy pidiendo la guarda, cuáles son los motivos, ¿no? Es cuando pide el papá o la mamá. Ahora otra pregunta dice, en el caso de que el padre o madre no dé asistencia, pero la misma sí fue fijada pasados los 25, ¿se podría pedir asistencia no dada? ¿Y qué pasaría si el padre o madre fallece sin haber dado la asistencia? Pero no estoy entendido. En caso de que el padre o madre no dé asistencia, pero la misma sí fue fijada, si ha sido fijada, no le van a fijar después de los 25 años, pero si ha sido fijada hace 25 años, el hijo o hija puede pedir la liquidación teniendo 30 años, teniendo 28 años, y sí le van a hacer la liquidación, pero si es que el papá o la mamá fallece sin haber cumplido con esa asistencia familiar que he pedido la liquidación, yo puedo pedir el embargo de uno de sus bienes, ¿ya? La otra pregunta, en caso de tener una asistencia familiar ya fijada por el juez, pero el hijo que es beneficiario ya cumplió la mayoría de edad y se casó, ¿puede pedir el cumplimiento? Sí, puede pedir, porque si el papá o la mamá no ha iniciado la cesación de asistencia familiar, la asistencia corre, lamentablemente. Entonces, no es que dice, bueno, mi hijo ya tiene 25 años y ¿qué me importa? Yo voy a tener que comprobar ante el juez que ya está casado, que esto y que el otro, pero la asistencia va a seguir corriendo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que pedir la cesación de asistencia familiar. Cuando ya han acabado los estudios o cuando un joven está en la universidad 5 años en el primer año o 3 años en primer año,
El papá puede decir, mi hijo sigue en primer año en Derecho, en Medicina sigue en el segundo semestre, entonces pido la cesación y la juez le va a dar la cesación y ya va a cortar el tema de la asistencia familiar. Otra pregunta dice, en el caso del divorcio, el juez en un proceso de divorcio judicial insinúa que concilien, se puede sancionar, que puede haber, generalmente no insinúa el juez que concilie, ¿no? Porque en este caso es por voluntad de las partes, simplemente se va a ratificar. Y ahora están haciendo los divorcios vía Zoom, entonces directamente dice, ¿se ratifica? Digo, sí. Yo he tenido un caso que sí, el esposo ha querido conciliar, ¿no? Y era una pareja de 67 años y la esposa tenía 65, pero el esposo era muy celoso. Entonces, las dos personas mayores, el señor se ha puesto a llorar, le ha rogado a la juez que quiero volver, que voy a ir al psicólogo, que esto y que el otro. Entonces, la juez le ha preguntado, ¿qué dice usted, señora? Y la señora, bueno, dijo, le voy a dar una oportunidad, pero si es que él incumple con ir al psicólogo, etcétera, entonces yo voy a continuar el divorcio. Entonces, no ha promovido la juez la conciliación y no hay una sanción, ¿no? Porque solamente cuando promueve la conciliación en los delitos de violencia intrafamiliar, ¿no? Porque el divorcio es ahora voluntario, ¿ya? Otra pregunta, en caso de pareja divorciada, donde el padre presentó una serie de pruebas insinuando que no tiene mucho dinero, ya que tiene otra familia, y al niño que tiene con su expareja solo le da 30, ¿qué podemos hacer para esta asistencia? Bueno, podemos, si es que tiene mucho dinero, yo he tenido casos que tiene mucho dinero, pero a veces ponen solo a nombre de la esposa, ¿no es cierto? Si el papá se ha casado nuevamente y tienen tremendos carros, están en una universidad privada, sus otros hijos están, ¿no? Entonces yo lo que hago es, mi amigo es indudablemente el Face. Entonces yo entro a husmear al Face de los hijos, entro a husmear al Face del esposo, de la esposa, y puedo yo solicitar una certificación, por ejemplo, si la señora tiene autos, ¿no? Y cómo voy a decir, están casados, puedo decir que me den de Ceresi un certificado de matrimonio, entonces los bienes son de ambos, ¿no? Entonces, se puede comprobar de diferentes maneras siempre tiene que ser la prueba documental para ver la capacidad económica del padre o de la madre, ¿no? Y también podemos ver el tema, como les decía, investigar si sus otros hijos están en particular, por qué el otro niño va a estar en un fiscal. Si está en la UPB, si otro hijo está en la San Simón, entonces hay siempre formas de investigar, pero todo tiene que ser mediante certificaciones, con prueba documental. No le puedo decir a la juez, señora juez, el papá de mis hijos tiene mucho dinero, pero ¿cómo compruebo que tiene mucho dinero, no? Entonces, todo tiene que estar siempre bien documentado para valorar el tema de la asistencia familiar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Jinky, José Reyes sigue con la mano, está esperando la pregunta. José, sí, hace rato ya te he dicho que, por favor, José, estoy escuchando tu pregunta. Sí, bueno, pasa que no entendí en cuanto a gastos extraordinarios. ¿Qué engloba eso? ¿Qué engloba esos gastos? ¿A qué corresponde? Muy bien. Entre los gastos extraordinarios, como nos decía Gabriela, por ejemplo, el niño los papás no tienen seguros. Digamos que los dos son comerciantes y no están afiliados a la caja. ¿Qué significa si no están afiliados a la caja? Entonces, si el niño se ha roto el brazo, entonces esos gastos son extraordinarios. Tienen que pagar el tema médico 50%, 50%. El tema del dentista, no es que todos los días va al dentista, ¿no? Tiene que hacer los brackets, no sé. Entonces, igual tiene que pagar el 50%. Esos son los gastos extraordinarios. No es que, digamos, el control de médicos de cada mes del bebé, eso no engloba. Son gastos, unos lentes. El niño tiene que ir al oculista y necesita lentes, no cambia lentes cada día o cada mes, no cambia una vez al año. Entonces, sí puede, esos son los gastos extraordinarios. Jinky, Mariela pregunta,
Dice, en caso de muerte de los padres y un hermano se haga cargo de los sobrinos, ¿puede pedir asistencia a los abuelos de los niños? Sí, puede pedir, ¿no? Porque ahora la ley ya nos ha ampliado, ¿no es cierto? Con referencia a quiénes son los obligados. Sí puede pedir, ¿no? Tiene que, yo tengo un caso, por ejemplo, que ha muerto la mamá, entonces, ¿quiénes están otorgando la asistencia? Los abuelos, ¿no? Entonces, sí puede pedir. Otra hay pregunta. otro, ¿no? Sí, dime, Cecilia. Perdón, si el padre o madre fallece y al pedir la asistencia, dice, mi pregunta es, ¿qué pasa con la herencia? En el caso que los bienes que dejó el que falleció no alcanza a dejar herencia y cumplir con la asistencia, ¿qué se va a priorizar? ¿La asistencia? Pregunta Andrea. El tema es que si es que la persona no ha hecho oportunamente, o sea, no voy a esperar 20 años yo para pedir mi liquidación, ¿no es cierto? Entonces no podría decir si no alcanza. Serán personas extraordinarias que piden de 10 años, de 5 años, etcétera, el tema de la asistencia, no como tú dices, de todas las veces, ¿no? Entonces, si no alcanza la herencia son porcentajes. Si digamos, este señor ha fallecido, no se puede pedir toda la herencia de asistencia, sino solamente el porcentaje que alcanza, ¿no? Entonces, ahí ya perdería. Aquí no van a otra poder, digamos, pregunta. ¿qué Aquí pasa otra con el hijo? pregunta. Sí. Perdón. Uy, están lloviendo las preguntas. Sí. Aquí dice, creo que ya respondió esta. ¿Qué pasó si el hijo que recibe asistencia tiene una discapacidad? Ejemplo, discapacidad mental, la asistencia se corta. ¿Qué pasa si el hijo que recibe la asistencia, si tiene discapacidad, obviamente que sí presenta, pero si ya tiene discapacidad la persona que da asistencia, se tendría que hacer una demanda para que le declaren interdicto y sí se cortaría la asistencia, si le hacen declarar interdicto. Otra pregunta, ¿puede existir otro tipo de sanción para los que no cumplen con el pago? La asistencia, la única sanción es el tema de la reclusión. Van a la cárcel por 6 meses cuando no cumpla el pago. Pero también se puede pedir, hay extranjeros, ¿no es cierto? Se puede pedir el arraigo. Aparte de eso, se puede pedir el arraigo, se puede pedir el embargo de sus bienes. No, digo, ¿para qué voy a pedir la cárcel si sé que tiene su casa? Entonces pedir el embargo de sus bienes de su casa. O pedir el arraigo porque es una persona que siempre está viajando. Entonces, ¿no? Son otras medidas, ¿no? Y por último sería la cárcel por 6 meses. Rocío Fernández pregunta, si el padre es ausente, no paga pensiones, madre no necesita el dinero, pero si quisiera sacar de viaje al exterior al niño, ¿cómo evitar el requisito de permiso del padre? Buena pregunta. Lo que yo siempre aconsejo es, si es que es un padre ausente, hagan la extinción de autoridad paterna por abandono debidamente comprobado. Es un proceso que se hace ante el juzgado de la niñez y adolescencia, donde rompen todos los vínculos con el papá. Entonces, ya pueden sacarlo de viaje cuando ellos quieran y ya evitan el permiso de viaje, ¿no? Entonces, a veces incluso su nueva pareja le puede adoptar, ¿no? Otros directamente hacen la extinción y es fácil de comprobar porque a veces los niños ni siquiera conocen ni su nombre, nada. Entonces, casi salen 3 o 4 meses esa demanda. Otra pregunta, ¿cómo se puede pedir la asistencia familiar cuando el padre o la madre está en otro país? ¿De qué forma se puede pedir? ¿Cómo demostraría ante una autoridad? Se puede pedir haciéndole citar mediante edictos, ¿no? Pero siempre se notifica a Ceresi y a Segip. Como les digo, para mí mi gran aliado es el Face. No olvidemos que todos los que viajan se sacan fotos en toda pose cuando están en el exterior, o sus amigos, etcétera, ¿no? Hay que hacer un poquito ese tipo de investigación. Y cuando se notifican a Ceresi y a Segip, dicen, su papá de Pedro Cosío vive en España, en la calle La Merced, número 500. Y algún juez dice, hágale notificar mediante exhorto. Entonces yo voy a decir al juez, porque yo he tenido un caso, yo le digo al juez, señor juez, usted la asistencia familiar que me ha fijado son 400. Yo no tengo ni dinero ni conozco a nadie para que le vaya a notificar a España al papá de mi hijo. Entonces solicito que se notifique mediante edictos, ¿no? Y sí procede la asistencia familiar y va a estar corriendo la asistencia familiar
Y no olvidemos que esa persona siempre llega a Bolivia o ya se puede pedir la captura internacional. Después hay otra pregunta, si el padre o madre denunció ante el juez sobre todos los derechos del menor, aún así tiene que pedir permiso de viaje al juez. O sea, si la madre denunció ante el hijo, ante el juez, todos los derechos, la madre no puede denunciar los derechos. O sea, sería, si has denunciado es para dar en adopción o la extinción de autoridad. Cuando hay extinción de autoridad paterna o materna, ya no necesita pedir permiso para el viaje. Pero sí hay casos en que dice la mamá denuncia la asistencia familiar, pero la asistencia familiar es irrenunciable, porque la asistencia no es para la mamá, no es para el papá, sino es para los hijos. Creo que ya hemos cumplido con las preguntas, ¿no, Cecilia? ¿Alguien tiene, Jessica, alguna pregunta? Hay una todavía. Dice, dice, en sí. caso de existir un hombre con dos familias y solo con una de ellas está casado el hombre y el hombre fallece, ¿a quiénes se da prioridad para sacar los bienes o asistencia económica? Bueno, si es que el hombre fallece, ya la asistencia familiar cesa, porque ya no corre la asistencia familiar. Pero si tiene dos familias o tres familias, el porcentaje de la declaratoria de herederos es por porcentaje. Si tiene una casa, la mitad le corresponde a la esposa con la que está casada y sobre la otra mitad entran los 5 hijos de las 2 familias o 3 familias o 10 hijos y además también la esposa entra como una hija. La otra dice, Dania, qué pena que se acabarían sus... No, ese es un comentario, no es una pregunta. Ya. Sí. Doctora, desconozco el caso de una mujer que empezó hace varios años la demanda de asistencia familiar, pero dejó el proceso porque el padre de las niñas amenazó con matarlas. ¿Hay manera de ayudar a esa mujer? Obviamente. Si quieren que pase a la oficina jurídica para la mujer. Y generalmente siempre les amenazan los hombres, o con matarlas, o que yo no te voy a dar la asistencia, para en vano vas a pedir. Y siempre las mujeres creemos. No ha dicho que no me va a dar la asistencia familiar, ha dicho que me va a matar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la misma demanda de asistencia familiar, podemos pedir las medidas de protección contra esa persona o iniciarle una demanda de violencia intrafamiliar. Entonces, sí o sí, si es que ha iniciado y le ha hecho notificar al hombre, ya corre la asistencia familiar, ya puede pedir. Si no le ha hecho notificar, entonces hay que pedir el desarchivo y continuar con la demanda de asistencia familiar. Otra pregunta. Si el padre o madre renunció ante el juez sobre todos los derechos del menor. No, ya hemos respondido a esa pregunta. Sí. Perdón. Dice, si es mayor, otra dice, si es mayor de edad y fallece un padre, los bienes pasarán a ese hijo o pasarían. O sea, los bienes no interesa si son hijos fuera o dentro del matrimonio, igual les corresponde. Porque cuando se hacen declarar de herederos, el notario les pide un certificado de descendencia. Y ahí en el registro civil, en el certificado de descendencia, hay muchos papás que se han llevado la sorpresa que tienen 3 o 4 hijos que nunca sabían y ni los han conocido, ¿no? Entonces, ahí sale en el certificado de descendencia y es para todos por igual. No importa si son de matrimonio o no de matrimonio, ¿ya? Ahora dice otra pregunta. ¿Qué pasaría si los hijos agreden físicamente, si agreden al padre físicamente? Los hijos son menores, pero el padre no quiere denunciar. ¿Qué podremos ayudar? Sí le pueden ayudar al padre, ¿no? Porque pueden ir a denunciar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para solicitar, ¿no? Para que no es normal que unos niños agredan a los papás. Entonces, esos niños deben tener algún problema y hay que ayudarlos. Y obviamente, ahí en la Defensoría tienen psicólogos, etcétera, etcétera. Y la denuncia a la Defensoría puede ser anónima. No tengo que decir yo me llamo Jinky, quiero denunciar a estos niños. No. Puedo hacer una denuncia anónima. Otra pregunta, dice, si Doctora, si es mayor de edad y fallece un padre, ¿los bienes pasan a ese hijo o pasarían a un hijo fuera del matrimonio? A todos los hijos, hemos vuelto a decir, a todos los hijos, ¿no? O sea, si está casado viviendo con su esposa o con su concubina, el 50% siempre le corresponde a la compañera y lo demás se reparte a todos los hijos. O sea, para el tema de los bienes, no hay hijos extramatrimoniales, hijos de La Paz, hijos de Santa Cruz, puede tener hijos en todos los departamentos, igual les corresponde. Y el certificado de descendencia
sale a los hijos que están registrados en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, si los hijos han nacido en el Beni, ahí va a salir que hay unos hijos en el B. Entonces, a todos les corresponde por igual. Otra pregunta, si un hijo tiene un poder de una persona, ¿cómo tendría que hacerse cargo para la repartición de sus hijos de bienes? Bueno, esas ya son preguntas en el tema de materia civil, no es en el tema de familia, pero igual les voy a contestar. Si tiene poder, tiene que pedir la división y partición ante el juez de familia. No es nada que ver con lo que estamos hablando. Con referencia a los bienes, y es algo netamente en materia civil. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya hemos agotado No hay con las ninguna preguntas. más. No hay Entonces, ninguna más. ahora les vamos a rogar, por favor, van a quedarse con Gabrielita para que hagamos unas fichas, ¿no? Sí, exactamente. Ahora les he pasado al chat un link. Los vamos a separar en grupos y solamente tienen que llenar un cuestionario por grupo. ¿Ya? Para eso tienen que elegir a un representante que va a ser quien llene las preguntas, pero tienen que contestarlas todos a través de discusión. Este cuestionario está en 3 secciones, tiene 3 secciones. En la primera solo tienen que indicar el grupo al que pertenecen. En la segunda tienen 5 preguntas a las que todos los grupos tienen que responder. Y en la tercera sección solo tienen que responder a 3 preguntas según el grupo que les ha sido asignado. Entonces, Ceci, por favor, pasemos a la división en grupos. En este momento procedemos a los grupos. Anotan, por favor, sala 1, sala 2, va a salir, hacen clic en Join, por favor. Bueno, solo dijo que respondiéramos, pero no dijo si hacerlo a mano. Yo creo que mejor tomamos apuntes, pero para no olvidarnos. Buenas noches, compañeras. Les comento que a mí no me sale todavía el formulario. Sí, a mí tampoco. Nuevamente lo vamos a hacer al chat. Por favor. ¿Ahora lo ven? Sí, doctora. Listo. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Sí, ya. Tendríamos que marcar no la sé primera si- pregunta, como yo marcaré, ¿les parece? ¿O todos tenemos que marcar? Ahorita ya estamos en el grupo, porque creo que a las 5 estamos, ¿no? Sí. Estamos en la sala. Solo dijo una. Celi, siguen. Buenas noches, por favor, ¿podrían pasarnos el link del formulario? Está en el chat. Justamente hace unos 2 segunditos ya lo he vuelto a poner. Muchachas, acabo de acceder al formulario, entonces voy a proceder a leer. Por favor, y nosotros te vamos a ayudar a responder. Gracias. Sí, gracias. Perfecto, entonces permítanme abrirlo.
Vamos a la reunión. Está abriendo, está abriendo. Ya. Entonces, aquí está. Cuestionario de taller de las familias y legislación. Cada grupo debe elegir un representante que llene el cuestionario, pero las preguntas deben responderse tomando en cuenta las opiniones de todos los miembros del grupo. Solo debe llenarse un cuestionario por grupo. Entonces, chicas, nosotros somos el grupo 6. Vamos a seguir. Comenzaremos. Yo voy a leerles las preguntas y me gustaría que alguna de ustedes, ya que no puedo verlas, me facilite el intercambio de las opiniones que tengan, por favor. Ok. Creo que eso está en el artículo 112 por ahí, o 110. Sí, pero hagámoslo a conocimiento propio. Sí, eso sí. Ya Abuelos, sería padres, madres, hijos, abuelos y en forma hermanos, excepcional. nueros y yernos en forma Cónyuge. excepcional. Un ratito, un ratito. Ya. ¿Qué tipo de gastos comprende la asistencia familiar? Educación, salud, alimentación, actividades de Vestimenta, recreación. extraordinarios. ¿Algo más, chicos? Alimentación, creo que les ha faltado. Ya. 5. ¿La asistencia familiar es un monto fijo o variable? Variable, Es de acuerdo a variable. las necesidades del beneficiario. Y también de acuerdo a los ingresos del obligado. No, es que a ti no tengo comida, ¿vale? Matos, Hoy van a dormir contigo, ¿no? ¿Cómo formularía la respuesta entonces para que yo ponga tal cual? Creo que una de las compañeras quería hablar. Ya. ¿Qué derechos corresponden al niño? Hoy puedes repetir, no se escuchó. ¿Qué derechos corresponden al niño? Dice. ¿Qué ponemos ahí? Primero podría ser la filiación, que es con respecto al apellido. En el caso de que no quisiera el papá, filiación por indicación. Como segundo derecho. Es hacer un trámite, un documento donde el padre no se vuelva a acercar más a los hijos y ya pueda tener un límite. Aún así, el juez va a tratar de siempre buscar la forma para que el niño crezca junto a sus padres de alguna u otra manera. Así es que, como tú has dicho, sí. Ya, otra vez. Y Pero es la única. En sí, eso ya no es causal. No es simplemente causal ya. Ya no es causal. Ya no es causal. Ya. Entonces, no existen ya las causales. ¿Qué personas están obligadas a pagar la asistencia familiar? Eso lo voy a responder en base al código, ¿les parece? En el artículo 112 establece la o el cónyuge, la madre, el padre o ambos, las y los hermanos, la o el abuelo ambos, las y los hijos y las y los nietos. Sí, está bien. Excelente. Chicas, nos apuraremos. A ver, no sé si quieren repartirse las preguntas.
Ya mejor porque todos están en el código de las familias. Yo voy a buscar la de las causales entonces, o bueno, Mariela creo que ya está buscando. Y ahora la siguiente. Arlet, vos haces la 4 y Ya, alguien más que haga 5. pero ahora, Alexia, ¿cómo hacemos para que puedas hacer responder? ¿Te Me vamos a van a dictar? dictar, pues. Sí, me van a dictar. Me dicen ya la tengo y voy a escribir. Ya, entonces la quinta pregunta, chicas, ¿quién podría responderla? Y así, cuando le dictemos a Alexia, si alguien no está de acuerdo, pues luego discutimos. ¿Será que puedes decir cuál es la quinta pregunta, por favor? ¿Ya terminaron de responder la encuesta? Yo sigo, doctora. Era en grupo. ¿Ya lo hicieron? No te escuché bien, Enrique. Ah, era en grupo, creo que todos estaban resolviendo. No, tenían que conversarlo en el grupo y una respuesta o sea, una encuesta por grupos. Ustedes son, por ejemplo, ahorita la sala 3, entonces tenían que marcar sala 3 y entre todos responder. A ver, si alguien más lo abrió, pues bienvenidos, pero sería bueno que alguien lo diga. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Se han dormido? El grupo más calladito. Voy a leer el cuestionario, chicos. ¿Me escucha? Sí, 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 se te escucha. La primera pregunta es, ¿puede un progenitor que no ha pagado asistencia familiar visitar a sus hijos? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Legalmente. Lo que yo he entendido es que sí o sí es hasta los 25 porque, bueno, la ley, o sea, lo que toma en cuenta también esa parte, el año que tomas en hacer tu tesis, por ejemplo, o un proyecto de grado, o en medicina, por ejemplo, que haces tu internado y demás, entonces tu
¿Ya respondieron la encuesta? Chicas, ¿cómo les ha ido en el grupo? ¿Ya han respondido todas? Hola, chicas. Hola, chicas, ¿ya han respondido todas? Hola, chicas, ¿ya me escuchan? Chicos, no hemos elegido nuestros representantes. Ahorita estás en el chat. Ya que sea voluntario, ¿quién quiere representarnos? ¿Quién se anima? Yo soy un pollo cobarde, lo siento. No se peleen, chicas. Quizás puede ser José, como es el único varón del grupo. Elegimos a Apoyo. Hay apoyo, ¿no? Somos tu barra, tú puedes. José, ¿estás de acuerdo de ser el representante del grupo? Sí, ¿cuánto? ¿Estás de acuerdo, José? Sí. Bueno, ya, perfecto. Representante. Una pequeña confusión que 4 grupos se pusieron el nombre de grupo 1. Sin embargo, lo podemos ver ahorita. A ver, levanten la mano, por favor, los representantes de grupo 1. Estaba Rocío, estaba Andreita, estaba... Ay. Ya me perdí, chicas, ya me perdí. A ver, como han sido 4 grupos que se han designado grupo 1,
Ahora deberían haber 4 manos levantadas para los representantes de cada grupo. Y si no, pasamos al representante del grupo número 2. No responden, Gabrielita, no entiendo. Sí. A ver. Yo soy representante del grupo 2. Si quieren, podemos empezar con nosotros. Podemos empezar nosotros. Sí, por favor, José. Muchas gracias. ¿Cuáles Ya. fueron sus respuestas? Ok, para lo que es la segunda sección, tenemos la pregunta de Jorge. Tiene 23 años y sus padres se divorciaron hace 2 meses. Él estudia la carrera de comunicación en la Universidad Católica con un desempeño muy bueno. Responde a las siguientes preguntas. Para el inciso A hemos puesto que esto le corresponde al familiar con el que se encuentra viviendo. No, esto le corresponde al familiar con el que no se encuentra viviendo Jorge, ya sea el padre o la madre. Para el inciso B, no, perdón, a Jorge le corresponde recibir asistencia familiar, disculpe. Para el inciso B es la asistencia familiar le corresponde dar al padre que no está viviendo con Jorge. Y para el inciso C, Silvia, tal vez podrías ayudarme con este inciso, por favor. Silvia Patricia. Silvia. Hola, hola, hola. Lo siento, me he perdido. El inciso C decía, ya, si esta persona se niega a pagar la asistencia, ¿a dónde debe dirigirse Jorge? Y pusimos mediante un memorial directamente al juzgado de familia de turno. Genial. Muchas gracias, chicos. A ver, creo que aquí ha habido otra confusión. La tarea o la actividad era que nosotros los hemos separado en 8 grupos y que cada grupo tenía que elegir un representante. Ese representante tenía que abrir el link y responder a las preguntas en base a una discusión o debate que se lleve en el grupo. Creo que en algún momento hubo un problema con el audio y no se entendió bien y algunos tal vez comenzaron a llenar las respuestas individualmente, pero dentro de todo no hay problema. Han visto que en el cuestionario hemos puesto las primeras preguntas, todo respecto a lo que hemos empezado a exponer. Entonces, para que no queden dudas, voy a repetir cuáles eran las preguntas y en todo caso sus respuestas, ¿ok? La primera pregunta era, ¿puede un progenitor que no ha pagado asistencia familiar visitar a sus hijos? Y como dijimos en la exposición, sí, es más, es el deber de los padres, de los progenitores, visitar a sus hijos. Forma parte de su deber como padres. Después, eso en situaciones normales, ¿no? Porque también en los casos de violencia, ustedes saben que no se puede exigir que un padre o una madre violenta visite a sus hijos con la naturalidad de un padre o madre que no es violento, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cuáles son las causales de divorcio en Bolivia? Como Jinky nos explicó, previamente existían las causales de divorcio, podían ser el adulterio, el abandono, etcétera, pero ahora no existen las causales de divorcio. Ya no hay que presentar una razón por la cual nos vamos a divorciar que se encuentre en el código o en la ley. Directamente
la ley boliviana establece que para divorciarse lo único que tienen que argumentar es que ya no tienen un proyecto de vida en común, ¿ya? Eso. Pero para que quede claro, ya no existen las causales de divorcio en sí. Tercera pregunta, ¿qué personas están obligadas a pagar la asistencia familiar? Hemos visto que podían ser los progenitores, los padres, hermanos, cónyuges, abuelos, etcétera. Ya no es solamente el padre y la madre. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de gastos comprende la asistencia familiar? Creo que esta pregunta todos han respondido bien. Se han referido a los gastos de alimentación, salud, educación, recreación, vestimenta y vivienda. Y la última pregunta de esta primera parte era, ¿la asistencia familiar es un monto fijo o variable? Casi todos han respondido, es más, todos han respondido que es un monto variable y eso está bien. Naturalmente, la ley boliviana no establece un monto fijo, así un monto específico que aplique a todas las familias bolivianas que pidan una asistencia familiar, ¿no? Esta va a depender, como hemos mencionado, de las necesidades de los beneficiarios y de las posibilidades de los obligados. Sin embargo, ahí también quiero aclarar que el juez puede establecer que el monto de la asistencia familiar sí sea un monto fijo, esto de acuerdo a las posibilidades del obligado y las necesidades, pero también puede ser un monto porcentual, ¿ya? Entonces, si este monto porcentual está calculado de acuerdo a los ingresos del obligado y estos ingresos varían cada mes o según cierto tiempo, naturalmente el monto que se otorgue no va a ser fijo todas las veces, no va a ser el mismo monto todas las veces, pero sí tiene que ser un monto que no sea menor al 20% del salario mínimo nacional. Las demás preguntas que creo que si respondiera a estas directamente nos podríamos quedar hasta las 9 de la noche. Todos los grupos tenían casos, ¿no? Y cada caso tenía 3 preguntas que estaban relacionadas con los temas que hemos visto de asistencia familiar y divorcio. En general las respuestas están muy bien. Me parece que aquí han comprendido bastante bien lo que se les estaba pidiendo. Entonces, con eso ya podríamos terminar el taller de hoy. Lo que sí les quisiera pedir es que para sacar la foto final de esta sesión, que prendan sus cámaras, por favor. Súper. Ya, voy a sacar la foto, todas sus mejores sonrisas. En 3, 2, 1. Una más. 3, 2, 1. Y una más para el recuerdo. A ver. Y listo. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su interés, por la ola de preguntas que nos han mandado. Y nada, como siempre, agradecemos a la Diputación de Cáceres, a OPEX y a la Oficina Jurídica para la Mujer. Ya continuaríamos con el siguiente taller el siguiente viernes. Muchas gracias y que tengan buena noche. Solo pedirles a todas y todos que se cuiden, por favor, sigan las medidas de bioseguridad, vacúnense, cuídense, por favor, y todos los que estén malitos o malitas, avísennos que nos podemos ayudar, colaborar, apoyar. Por favor, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Muchas gracias a todas y a todos.
Buen fin de Hasta semana. luego, gracias. Gracias, Lice, gracias. Por los Hasta deseos, luego. doctora. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. licenciada. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.